bien, vamos a continuar con nuestro contenido. En este caso nos topamos con la parte gramatical. La gramática que vamos a ver hoy habla de la voz pasiva o en inglés passive voice. La voz pasiva es un tiempo que se utiliza o una manera, una estructura en cuanto a las oraciones que se utiliza cuando las personas se quieren enfocar más en la acción y no tanto en el sujeto que las realiza. Esta modalidad de oración existe cuando nosotros vamos a leer el periódico, por ejemplo. Siempre la información está dirigida en passive voice o en voz pasiva. Aquí hay algo muy importante, debemos conocer ya para este tiempo los verbos conjugados en pasado participio, que es la tercera y última conjugación que tienen los verbos en inglés. Entonces les invito a todos en casa a estar al tanto con todo lo que son los verbos conjugados en pasado participio, que bien tienen la misma modalidad para todos los sujetos, por lo tanto no tengo que estar pendiente de reglas para sujetos en específico, pero sí son muy distintos a los que son las conjugaciones en presente o en pasado simple. Ahora, fíjense que yo aquí quiero darles una introducción a la voz pasiva, primero hablando en voz activa. La voz activa es la que nosotros generalmente utilizamos para conversar y la manera de oración que les enseñamos en clase, en donde siempre va a haber un sujeto, un verbo y un complemento. Y toda esa oración tiene el enfoque en el sujeto que realiza la acción. Por ejemplo, the teacher explains the class. El profesor o la profesora explica la clase. Aquí, si ustedes lo notan, tenemos primero el sujeto, luego nos vamos a encontrar el verbo y por último el complemento. Y cuando yo digo la profesora explica la clase, mi enfoque principal está en quién es el que explica la clase, que en este caso es the teacher. Cuando yo hablo en voz pasiva, yo me voy a enfocar en la acción y muchas veces no va a ser importante quién lo realiza. Inclusive algunas oraciones en voz pasiva omiten a la persona que es responsable de dicha acción. Fíjense el ejemplo, como cambió, voy a tomar la misma oración pero voy a cambiar la idea. Y me dice, the class is explained by the teacher. La clase es explicada por la profesora. Aquí inclusive hay muchas veces en que se omite la parte final y dicen the class is explained, porque lo único que quieren expresar es qué ocurre con la acción. Ahora, esto tiene una estructura muy específica que seguir, ¿ok? Y la estructura se las copié aquí abajo, en donde lo primero que va a aparecer en la voz pasiva, en una oración de voz pasiva, es el object, que viene siendo el complemento de la oración, o lo que viene después del verbo principal. Ese object va a ir seguido del verbo to be. Como lo estamos trabajando en tiempo presente, el verbo to be tiene que estar en presente, que existen tres modalidades. Puede ser am, is o are. Y ese verbo to be puede variar de lo que viene siendo en caso de que él aparezca en una voz activa. ¿Por qué? Porque el verbo to be de la voz activa se va a dirigir al sujeto principal de la oración. Pero en la voz pasiva, como el sujeto principal cambia, entonces el verbo to be, si está en plural, a diferencia de este que está en singular, podría cambiar también. Entonces no se vayan a confiar de que si aquí el verbo to be es is, aquí también obligatoriamente lo va a hacer. Algunas veces va a coincidir, pero no siempre. Tengo que estar pendiente de si este object está en singular o en plural. Luego voy a colocar el verbo de la acción, que generalmente me aparece en la voz activa, pero en la voz activa me va a aparecer en tiempo presente, lo pueden notar porque yo acá le coloqué una S al final. Pero para la voz pasiva, el verbo se va a transformar en pasado participio, y fíjense que yo aquí, en el segundo ejemplo, no lo terminé con una S, sino con una E y una D, y en este caso ocurrió así porque él es un verbo regular, y todos los verbos regular, tanto en pasado simple como en pasado participio, terminan con una ED. Voy a colocar una preposición. La preposición puede ir variando, pero si yo voy a presentar a la persona que realizó la acción, la preposición a utilizar es by. Si yo lo que voy a nombrar aquí es un lugar, yo podría decir in. Son las dos preposiciones más utilizadas en la voz pasiva. Y por último, nombro a la persona que realizó la acción o el lugar en donde se realizó la acción. ¿Ok? Aquí les coloqué dos ejemplos, ambos ejemplos están en voz activa para yo explicarles un poquito más, siguiendo la estructura, cómo transformarlas en voz pasiva. Aquí AB significa active voice, como lo coloqué acá, y PV significa passive voice. En el primer ejemplo tenemos María makes a chocolate cake.
María hace una torta de chocolate, es lo que dice allí. Primero tengo que identificar a toda la estructura de la voz activa, donde recuerdo que hay un sujeto, un verbo en presente, y todo lo demás viene siendo el complemento. Este es el object, ¿ok? Lo que me va a aparecer al principio de la voz pasiva. Entonces, voy a comenzar. Mi estructura me dice que para transformar esta oración en una voz pasiva, comienzo con object, que viene siendo la parte final de mi oración. Y lo escribo completo. A chocolate cake. Y digo una torta de chocolate. Allí, como es una torta de chocolate, yo lo puedo reemplazar por it, que viene siendo el pronombre personal que me permite hacer el reemplazo. It, yo sé que es un pronombre personal que trabaja con el verbo to be is, y ese es el que va a seguir aquí. ¿Ven? Luego de object viene el verbo to be, que en este caso va a ser is. Voy a colocar el verbo de la acción, que aquí está como makes, pero en pasado participio el verbo se transforma a made, como aparece en los productos que compramos. Made. Luego coloco la preposición, que como voy a presentar a una persona, voy a colocar by. Y por último, la persona que realizó la acción. Y María makes a chocolate cake, María hace una torta de chocolate, se transforma en voz pasiva a chocolate cake is made by María. Una torta de chocolate es hecha por María. Otro ejemplo que tengo es the students solve the exercises. Los estudiantes resuelven los ejercicios. Aquí debemos identificar en donde tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. Entonces fíjense, el sujeto y el complemento, en este caso coincide que ambos están en plural. Vamos a comenzar a escribir la estructura de la voz pasiva. Tenemos primero que escribir object, que ya sé que es the exercises, los ejercicios. Los ejercicios, cuando yo lo voy a reemplazar por un pronombre personal, sería they, la correcta transformación allí o el correcto reemplazo. Y they sé que es un sujeto que trabaja con el verbo to be are, que es lo que le sigue la oración. The exercises are. Solve es un verbo de acción regular, lo que quiere decir que cuando lo voy a transformar en voz pasiva va a terminar en ed y me queda solved. Voy a presentar a los que realizaron la acción, por lo tanto necesito la preposición by, y por último quienes realizaron la acción, que son los estudiantes, the students. Y la oración en voz activa que me queda, the students solve the exercises, los estudiantes resuelven los ejercicios, se transforma en voz pasiva a the exercises are solved by the students. Los ejercicios son resueltos por los estudiantes. Cuando ustedes vayan a hacer la práctica en casa, deben asegurarse de que toda la voz activa que ustedes consigan esté en tiempo presente. Porque si está en tiempo pasado, la estructura va a cambiar y no es un tiempo que corresponda todavía a la temática que estamos viendo. Entonces, muy pendientes con los ejercicios que vayan a resolver, aparte de los que se les envía a través del internet o los que tienen a través del libro. Y si tienen alguna duda, contáctense con su profesor correspondiente o pueden buscar por internet mayor información relacionada a Passive Voice en cuanto al tiempo presente simple. Bueno, y para despedirme, quiero desearles a todos que estén bien en casa. Espero que estén cumpliendo con todo el protocolo de prevención. Es muy importante mantenerse resguardados y seguros. Y nosotros desde aquí estamos haciendo todo el trabajo para que ustedes en la comodidad de sus casas y también en la protección de su hogar puedan continuar con el estudio y adquirir los conocimientos que necesitan para aprobar al siguiente nivel más adelante. Thank you for your attention today. Gracias por la atención que me han brindado a través de este video. And I hope to see you for the next class. Bye bye.